Entonces, ahí estamos. Perdón, el alumno presente es Ávila. Sí. Bien. Romero Denis también, profe, está conectado recién. Romero Denis. Perfecto. Estamos. Bueno. ¿Está saliendo ahí la pantalla? Sí, ¿no? Sí, ¿Y se me escucha bien? sí, se le escucha. Bien. Ayer habíamos comenzado a ver que en el estudio de la hidrodinámica era necesario tener en cuenta las fuerzas que producían el movimiento del líquido. Y ese análisis lo habíamos comenzado a hacer a partir de la consideración de este dibujo, digamos, que tenemos acá nosotros al costado, en donde habíamos dicho que era una trayectoria de una partícula cualquiera y que esa trayectoria de esa partícula en el punto A tenía una velocidad, en el punto A⁻₁, perdón, tenía una velocidad y en el punto A⁻², tenía otra velocidad, ¿no? La trayectoria habíamos dicho que era una trayectoria diferencial. En función de eso, nosotros, y haciendo las consideraciones del caso y tomando las herramientas del análisis matemático, necesitábamos determinar ese cambio de velocidad, que en física el cambio de velocidad se traduce en una aceleración. Y decíamos que la velocidad de la partícula respecto a cada uno de los ejes X, Y y Z era una función en general, si nos acordamos un poco de lo que es la mecánica del mecanismo, habíamos visto que los vectores, una de las formas de expresarlos eran en función del punto y en función del tiempo. Bueno, esta magnitud vectorial velocidad es una de ellas, que puede expresarse en función del punto y del tiempo. Si uno completase estas 4 variables, o sea, el punto con 3 variables y el tiempo como cuarta variable, habíamos dicho que nos iba a configurar el flujo de ese campo vectorial en el estudio que nosotros estábamos haciendo, en el entorno del estudio que estábamos haciendo. Pero a nosotros no nos interesaba el flujo de ese campo de velocidades, sino que nos interesaba la variación de la velocidad en el tiempo. Por lo tanto, si uno, en vez de tomar las 4 variables, decíamos que la velocidad era función del punto y para un tiempo determinado t, nos iba a dar el valor que tanto buscábamos de la aceleración. Entonces, ese campo de velocidades o ese flujo de vectores velocidades nos quedaba determinado ahora en función de resolver estas ecuaciones que nos daban la aceleración que sufría la partícula en la trayectoria A1 y A2. Entonces, estas aceleraciones que venían dadas como lo que indica la física a través de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, habíamos visto que podían quedar en función, quedan en función de las derivadas parciales que nos dan a nosotros la variación que está sufriendo la aceleración o la velocidad respecto a cada uno de los ejes. Entonces, este era uno de los pilares en los cuales nos íbamos a apoyar
para determinar las ecuaciones de Euler, que en definitiva son las que nos iban a llevar a la resolución o a la comprensión integral del problema de la hidrodinámica. Entonces, habíamos agregado, en razón de que necesitábamos hacer ese análisis, las fuerzas. O sea, ya teníamos, a ver, yo para más o menos ordenarnos un poquito, les había escrito la ecuación del segundo principio, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En la filmina pasada vimos el análisis del porqué de esto a través de la trayectoria de la partícula en función, digamos, de esos dos puntos A1 y A2. Entonces, íbamos a ver cómo funcionaba esto de las fuerzas para poder aplicar el segundo principio y tener el sistema resuelto. Y para eso habíamos considerado una partícula tal como la A, en un punto determinado, o sea, de coordenadas X y Z, y habíamos dicho que de las cinco fuerzas, solamente actuando en un fluido, solamente íbamos a considerar dos. De estas fuerzas íbamos a considerar las gravitatorias e íbamos a considerar las de presión. Es decir, fuerzas gravitatorias y fuerzas de presión. Y no considerábamos, acuérdense acá, las fuerzas viscosas, de tensión superficial y elásticas. A estas no las consideramos. Decíamos, viscosas, ¿por qué? Porque el fluido era ideal. O sea, el fluido en movimiento es ideal, entonces la viscosidad es nula. Y tanto la de tensión superficial, tampoco, porque el efecto en sí de la tensión sobre el movimiento del líquido en las velocidades que nosotros vamos a considerar y en los conductos no reviste un carácter importante, son de segundo orden, y decíamos que sí tenían que ver, esta fuerza no es... Esperen que voy para atrás. Estas fuerzas sí que tienen que ver, las de tensión superficial, tiene mucho que ver con la química, ¿no es cierto? Les había explicado yo, cuando en una fábrica se pretende llenar una matriz con un molde, en donde las velocidades son bajas, las tensiones superficiales sí tienen su importancia y se las considera para todos los efectos, ya sea de rozamiento, de velocidades y cálculos hidrodinámicos. Pero reitero, no para nuestro curso, por esa consideración. Y la elástica, bueno, obviamente nosotros decíamos que la densidad permanecía constante, y si la densidad permanece constante, no hay variación de densidad de los fluidos que nosotros estudiamos, el agua y el aire. Si no hay variación de densidad, las fuerzas elásticas no tienen sentido. Por lo tanto, nos quedábamos con estas dos, gravitatorias y de presión, que sí son las que vamos a considerar. Y habíamos dicho entonces que esa partícula A tenía un peso que venía dado a través de... Fíjense, yo les pongo acá arriba la fórmula mecánica, ¿eh? Digamos, P igual a M por G, a la que estamos acostumbrados nosotros a resolver, ¿no es cierto? Fíjense cómo se transforma, bueno, se puede poner también W, digamos, para que no, de White en inglés, para que no haya tanta discrepancia, pero fíjense que la masa
a nosotros no nos interesa. Y sí nos aparece la densidad, ¿no? Bueno, que es la constante universal, y aparece al definir masa, ρ por B. Entonces, esta es la forma hidráulica del peso. Que tiene mucho que ver con el tipo de fluido. Reiteramos este concepto que es muy importante. El tipo de fluido lo va a dar la densidad. Y el volumen. Por eso es que utilizamos esta forma. Y no la de arriba que dice M por G. Entonces, habíamos visto que haciendo ese análisis de fuerza, ojo, y acá ya sí veíamos la ecuación completa, o sea, no le pongo el signo vectorial arriba porque lo que estamos analizando, como ustedes pueden ver acá, son módulos. Entonces, habíamos llegado a la conclusión, recuerden, haciendo el análisis, de que obviamente estamos viendo fuerza. Entonces acá teníamos el producto, bien digo, acá está de este lado izquierdo está la fuerza. Y acá a la derecha teníamos esa discriminación de cómo aparecían la fuerza, porque esta era la resultante, recuerden, de las fuerzas aplicadas, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el principio de Newton. La resultante de las fuerzas aplicadas tiene que ser distinto a cero para que obviamente nos produzca esa variación de velocidades que vimos en la filmina anterior. Entonces, bueno, acá tenemos fuerzas, fíjense, porque está la aceleración y esto es la masa. O sea, si esto es la aceleración, esto es la masa, masa por aceleración, y nos quedaba la resultante, la fuerza, con su signo. Habíamos dicho que esto era positivo, el primer miembro, porque recuerden que en toda superficie cerrada el versor era siempre saliente, y como nosotros íbamos de A hacia la cara izquierda, lo hacíamos en contra del el eje X, por lo tanto aparecía el signo negativo, y de A hacia la derecha lo hacíamos a favor del eje, por lo tanto el signo positivo, y los signos tenían que ver con la resultante, sumar vectorialmente las fuerzas de presión que había a la izquierda y a la derecha, ¿no? Teniendo en cuenta el versor de la superficie, ¿no? Pero recuerden que lo que estamos calculando nosotros es la resultante de esta fuerza. Y habíamos llegado a esto. La habíamos dicho también a esta altura, de que no íbamos a considerar las fuerzas según el eje Y, porque eran exactamente igual a las consideraciones estas que estamos haciendo sobre el eje X. El eje Y era igual. Y cuando considerábamos la suma de las fuerzas según el eje Z, o sea, el eje Z, positivo hacia arriba, por lo tanto, el peso iba a ser negativo. A las fuerzas, debido a la presión, que eran exactamente igual, las caras que actúan en la cara superior y en la cara inferior eran igual a las de X y de Y, se le agregaba el peso W. Entonces, haciendo una transformación, habíamos visto de que si dividíamos por la masa, que era la densidad por el volumen, nos quedaban directamente en el término de la izquierda la aceleración según el eje X, la aceleración según el eje Y y la aceleración según el eje Z. ¿A qué nos quedaban igual? Sumando, restando y haciendo toda esa historia, eran, fíjense, la variación de la presión según ese eje, el X, si estamos haciendo la aceleración X, la variación de la presión según el eje Y,
si era la aceleración según el eje Y, y la variación de la presión según el eje Z, y aparecía acá el peso. Recuerden, no aparece la masa porque dividimos ambos miembros por el volumen, ¿no? O sea, de X, de Y, de Z, porque era ρ por el volumen y por la aceleración. Entonces, el ρ, como estaba multiplicando en este término, pasaba dividiendo y nos quedan sintéticamente estas tres ecuaciones. ¿Qué nos están dando esto? Las aceleraciones según cada uno de los ejes en función de las fuerzas que están actuando. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, estas tres ecuaciones nos dan las aceleraciones de la partícula como una función de la fuerza. ¿Qué fuerzas? Y bueno, volvemos a lo mismo. Gravitatoria y presión. Presión como fuerza, no como magnitud escalar. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Que es acá donde hemos dejado y retomamos. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Espera un minuto. Pero vamos a borrar esto para que no se... Ahí estamos. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? A esta expresión es igual a esta, pero fíjense que tiene multiplicado ambos miembros por diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Entonces, a la expresión de las aceleraciones la multiplicamos por diferencial de X a la primera, diferencial de Y a la segunda y diferencial de Z a la tercera. ¿Y qué hacemos? La sumamos. Acá no me voy a detener mucho, alumnos y alumnas, porque está en el libro, o sea, no tiene mucho sentido por ahí ponerse a hacer el desarrollo cuando no nos conduce, o sea, de un paso a otro lo pueden sacar del libro. De todos modos, si hay alguna duda, la vemos. Entonces, de las expresiones de las aceleraciones, pasamos haciendo un artificio matemático, multiplicamos por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, digamos, y la sumamos. Entonces, fíjense, acá está la suma de lo que es el primer miembro, o sea, esto, está sumado ahí, igual a la suma del segundo miembro. O sea, sumando, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos buscando, en definitiva, la aceleración, digamos, de la partícula en ese instante. Entonces, se puede sacar factor común las derivadas parciales, porque son todas iguales, con su correspondiente diferencial. Y lo que podemos hacer es, a su vez, ¿no es cierto?, considerar y denominar de ahora en más que este paso no está acá, pero lo que podemos determinar es que el diferencial de Z sobre el diferencial de T, el Y sobre el diferencial de T y el de X sobre el diferencial de T son las componentes de la velocidad Bx, Bi y Bz. O sea, esto
y esto. Si nos centramos en esta expresión nomás. Por el momento, veamos qué es lo que pasa en lo que está acá en azul. Si vemos eso que está ahí recuadrado en azul y teniendo estas consideraciones de que X, recuerden, es un espacio respecto a un tiempo, me va a dar una velocidad según el eje X, según el eje Y y según el eje Z. Por lo tanto, la expresión esta recuadrada en azul me queda, fíjense, B sub X, diferencial de B sub X, B sub Y, diferencial de B sub Y, B sub Z y diferencial de B sub Z. Que es igual, fíjense, a considerar esto que estoy recuadrando en rojo, esta expresión, a ver, le vamos a poner el otro colorcito, la verde, yo para allá. Esa expresión, la que está recuadrada en verde, me dice que es igual al diferencial de la función b sub x al cuadrado por un medio. ¿Por qué? Porque si nosotros diferenciamos esta función, que es lo mismo, recuerden, se aplican para la diferenciación de una función, se aplican las mismas reglas de la derivada. O sea que tenemos la derivada de b sub x al cuadrado por un medio es 2 b sub x por el diferencial de x, ¿no? Hagamos una nomás, por ejemplo. Si yo tengo un medio del diferencial de b sub x al cuadrado, puedo poner que es igual a 2 por un medio por b sub x por diferencial de x. O sea, el diferencial de b sub x al cuadrado es igual a b sub x diferencial de x. Por lo tanto, la igualdad entre esto y esto se justifica. Se justifica en razón de que es la diferencial de la función. Y a su vez, el módulo de la velocidad total es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Por lo tanto, este paréntesis que está acá es igual a las componentes de la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? O esto es lo mismo que poner b cuadrado igual a bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado. Es decir, que las componentes respecto de cada uno de los ejes elevado al cuadrado me da la velocidad total. El vector, la longitud del vector, el módulo de la velocidad total que existe en el punto A. Entonces, el primer miembro, o sea, lo que está en azul acá, esto, que es el diferencial de b sub x por b sub x, el diferencial de b sub y por b sub y, el diferencial de b sub z por b sub z, la suma, es igual, en definitiva, a esto me da que es igual a un medio del diferencial de la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos resuelto este término de las aceleraciones, lo que está en verde ahí. Por lo tanto, nos vamos a tener que abocar ahora, con el paso siguiente, a este otro. Entonces, el hecho de sumar
miembro a miembro y de hacer estas consideraciones, hemos encontrado que estos términos de la izquierda nos dan la velocidad que tiene la partícula al cuadrado. Es un medio del diferencial de la velocidad al cuadrado. ¿Y por qué aparece el diferencial, alumno? Porque recuerden, nuestro entorno, vamos a volver un poquito atrás, acá está, nuestro entorno es diferencial, ¿eh? Por lo tanto, van a salir, no pueden no salir ecuaciones diferenciales. Entonces, ya vimos que la velocidad de la partícula o el diferencial de velocidad de la partícula, ahí ya nos está dando que es igual a esto. Por una parte, no, ojo, por una parte estamos viendo que la velocidad de la partícula en ese punto es igual a un medio del diferencial de la velocidad. ¿Está bien, no es cierto? Bueno, discúlpeme esto de ir y volver, pero bueno, no me queda otra. Entonces la tenemos acá. La primera parte. Bueno, ahí la tiene. Más claro le echamos agua. En la primera fórmula esta. Vamos a cambiar el color porque no se ve bien ahí. Primera fórmula es esta. La segunda parte de la fórmula, recuerden que había un igual acá que nos daba las derivadas parciales de la presión respecto a cada uno de los ejes. Es decir, ¿qué me está diciendo este? ¿Cómo varía la presión? ¿Cómo varía la presión respecto a cada uno de los ejes? Entonces, esto en análisis matemático se llama esto que está puesto acá, el diferencial total de la función. O sea, la derivada parcial de la función P, en este caso, respecto a cada uno de los ejes, es el diferencial total de la función. Por lo tanto, se lo puede colocar de esta manera. Le podemos llamar de que la derivada parcial de X con respecto de X, perdón, la derivada parcial de P con respecto de X por diferencial de X, más la derivada parcial de P con respecto de Y por diferencial de Y, más la derivada parcial de P con respecto a Z por el diferencial de Z, es lo que se llama diferencial de P, porque es el diferencial total de la función. Esto, fíjense, si se recuerdan el análisis matemático, esta función tiene que ser finita en el entorno que estamos tomando, continua, y no es cierto, y derivable, obviamente. Es decir, que existe en todo momento. No hay puntos en donde en el intervalo que se consideren las derivadas no existen o tienen puntos en el infinito. Entonces, con esas condiciones se puede expresar el diferencial total de la función. Este era el segundo miembro. Recuerden, este era el primero. Segundo miembro que tenía después del igual, estaba conformado por dos términos. Este, el primer término, y este, el segundo término. Ya hemos visto que a toda esta llave, esta, la podemos llamar diferencial de P. Y ya hemos visto que a todo esto, que era el primer miembro, lo podemos llamar un medio del diferencial de B. Y nos queda esta, que es menos G por diferencial de Z. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? ¿Qué diferencia hay? Y bueno,
pasamos todo al primer miembro. Fíjense, el diferencial de P es negativo y el menos G por diferencial de Z es negativo. Este era el primer miembro, como está puesto acá. Entonces pasamos todo el primer miembro y lo igualamos a 0, obviamente. Nos quedan presiones acá nos están quedando alturas y acá nos están quedando velocidades. Esto, si puedo, es una ecuación diferencial a o con las variables a variables separables. ¿Cuáles son las variables? Y P, Z y B, tienen diferencial, ¿no es cierto? Obviamente ρ y G, que son las otras dos variables, son constantes universal, por lo tanto no entran dentro de la ecuación. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Resolver esa ecuación. Resolviendo esa ecuación, está resuelto el problema para llegar a lo que se conoce con el nombre de ecuación de Bernoulli. Hago un paréntesis acá, les pregunto, ¿me están siguiendo bien? No sé, ingeniero Heredia, si usted quiere agregar algo más. Quisiera saber si se está entendiendo. Reitero, como les dije ayer, dejen un poquito de lado los procesos matemáticos en sí. Si tienen dudas van a tener que volver al análisis matemático, pero no me pierdan el concepto físico, ¿no? ¿Se está entendiendo? ¿Necesitan alguna aclaración? Sí, profe, se está entendiendo. Bien. Por mi Alegro. parte también. Muy bien. Las señoritas. ¿Nos De siguen? mi parte, lo sigo Sí, profe. por ahora. Bien, perfecto. Ingeniero Heredia, usted si tiene algo para agregar, bienvenido sea. Y no, simplemente para decir que, bueno, hasta ahora puro desarrollo matemático, pero básicamente lo importante es tener en cuenta el concepto, ¿no? Que ya vamos a llegar a esta famosa ecuación que es la que está mostrando ahí, que es, digamos, el sumum, y es lo que de alguna manera rige el comportamiento de los líquidos en movimiento, y es lo que vamos a aplicar, digamos, para fortalecer el conocimiento, para fijar más el conocimiento cuando hagamos el trabajo práctico, el número 2, el que sigue, ¿no? Pero esta ecuación de Bernoulli, digamos, es una de las ecuaciones fundamentales, ¿no? Dentro de lo que es la hidrodinámica, digamos, la ecuación fundamental, la ecuación por excelencia, digamos. Bueno, vamos a hacer así, las pongo a todos para ver, porque no las tengo de memoria todavía en la cabeza donde están las figuritas y no sé por dónde me aparecen, pero quiero dibujar algo acá. Habíamos dicho que lo que está acá arriba era una ecuación diferencial a variables separables. Por lo tanto, la única forma de resolverla es integrándola. Y nuestras variables son P. Y acá vuelvo, para eso les puse todo para que me queden los lugares para escribir. Vuelvo a lo siguiente, que es que seguro que, ay, mi Dios, seguro que ya se han perdido, pero bueno. La partícula está ahí. Y en un instante posterior de 1 pasa a 2. Casualmente,
La resolución de la ecuación diferencial nos dice qué pasa en los instantes 1 y 2. Para eso son, ¿no? Esa es la diferencia sustancial, digamos, que tiene una ecuación diferencial frente a lo que es una ecuación algebraica cualquiera, ¿no? No sé, igual a 3x más 2, en donde uno le da valores a x y a y, pero se sale de la recta representativa y no se sabe qué pasa. Acá con la ecuación diferencial, como el tiempo es un valor que lo hemos determinado nosotros, para un tiempo t1, por así decirlo, sabemos qué pasa, y para un tiempo t2 también. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, es una línea de corriente, y lo que hacemos es integrar la ecuación esta entre 1 y 2, sobre la misma línea de corriente. Sobre la misma línea de corriente, integramos entre 1 y 2, sobre la misma trayectoria. ¿Está bien? Y la partícula se ha movido de acá para acá, ¿por qué? Por dos causas. Por el peso y se ha movido por las fuerzas de presión. Digamos que eso es lo que tiene, o es lo único, es decir, el peso no es una causa del movimiento en esta línea de corriente, entiéndanlo, el peso juega un papel fundamental si esta partícula va aparte de moverse, si tienen en algún estado de movimiento que ver respecto, ya lo vamos a ver enseguida, a un plano que puede ser considerado de referencia como z igual a 0. Es decir, el peso nos va a entregar esta información, porque si esa partícula cae libremente, va a poner en juego entre 1 y 2 ciertas consideraciones que, bueno, van a aparecer a medida que las vayamos analizando. Pero esto es lo importante, alumnos. Tenemos la línea de corriente, vamos a integrar entre dos posiciones únicamente como fuerzas actuantes el peso y la fuerza de presión. Si hacemos eso, aparece esta ecuación. Sería, recuerden, la integral del diferencial de 1 sobre ρ diferencial de P entre P sub 1 y P sub 2, o sea, límite superior menos límite inferior, lo que fuera, van a quedar unas con positivo y otras con negativo. Entonces se puede pasar y se pueden igualar las que están con signo negativo. Recuerden que cuando hagamos la integral, no sé, del diferencial de P sobre ρ entre P sub 1 y P sub 2, es P sub 1, perdón, límite superior, P sub 2 sobre ρ menos P sub 1 sobre ρ. Entonces, estas que están con signo negativo la pasamos para el otro miembro y estas con signo positivo la dejamos. Entonces, nos quedan, en definitiva, de un lado todo el subíndice 2 como positivo y del otro lado todo el subíndice 1 como positivo. Si la leemos a esta ecuación, es esto. Nos dice que P sobre ρ más G por Z más B cuadrado sobre 2 permanece constante, porque fíjense, la suma de esto, de P1 más GZ1 más B1 cuadrado sobre 2 me dice que es igual a P sub 2 sobre ρ G por Z sub 2 más B sub 2 cuadrado. Me dice que no varía. La suma de estos tres miembros en 1 es igual a la suma de estos tres miembros en 2. Por lo tanto, podemos decir nosotros tranquilamente que P sobre ρ más G por Z más B cuadrado sobre 2 es igual a constante. O bien, si dividimos ambos miembros por una constante, también es válido, que es esta ecuación. Es otra forma de ponerla a la ecuación anterior, dividir ambos miembros por G, que es una constante universal,
Obviamente esta C, llamémosle así, C1 es distinto de C2, ¿no es cierto? Porque C1 es esto. Esto es igual a C1. Es el anterior. Sigue siendo una constante. Entonces, tanto la ecuación A como B se denominan ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una de las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica, puesto que su origen nos indica el movimiento del fluido producido, en este caso, por las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de presión. Es decir, estamos teniendo en cuenta el movimiento del fluido a lo largo de una línea de corriente, pues hemos seguido una partícula cuando están actuando el peso y la fuerza de presión. Entonces, esta ecuación va a ser el Padre Nuestro para nosotros, pero de acá hasta que terminemos el curso, inclusive en la segunda parte, cuando veamos la mecánica, máquinas hidráulicas, vamos a ver de que en todo momento para resolver algún problema vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli. ¿Les queda claro entonces? Y fíjense, esto que yo les estoy diciendo, de que hemos considerado peso y fuerzas de presión. Miren, tenemos la presión y tenemos el peso de este lado, y acá obviamente tenemos el cambio que hemos producido, la aceleración que se ha producido de la partícula por la actuación de esas dos fuerzas. O sea, está todo completo. Y la hemos integrado, esto es importante, la hemos integrado entre 1 y 2. De allí los subíndices. Pero genéricamente la ecuación de Bernoulli se expresa como P sobre ρ más G por Z, B cuadrado sobre 2 igual a una constante. Nosotros la vamos a utilizar mucho como la expresión B, porque ya la vamos a ver bien. Fíjese, acá está la Z solita. Acá C nos va a dar en metros. Ya la vamos a ver enseguida, pero bueno. Esta se usa mucho porque nos vuelve a dar el significado del comportamiento del fluido en una magnitud de longitud en el sistema internacional como es el metro, que es muy representativo para lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué decimos que vamos a hacer el análisis energético? Y esto también les pido por favor que no se olviden, porque después los preguntamos por ahí en los parciales. Esto no está en los libros, hasta eso les decimos. Pero es análisis. ¿Qué me va a dar la ecuación de Bernoulli? Me tiene que dar energía. Y cuando yo les pregunto por qué, ya no saben qué contestar. Nosotros hemos dicho que la partícula se movía de 1 a 2. ¿Por acción de quién? De dos fuerzas. Que eran, por enésima vez, y ya después de esto ya no repito más, pero bueno, desgraciadamente ahora quedan las clases grabadas, ingeniero Heredia, así que el peso Estamos en el horno con eso. y las fuerzas de presión. Cuando nosotros hemos resuelto la integral, bien digo, lo hicimos a lo largo de una trayectoria. De esto y de esta. Y vimos qué es lo que pasaba.
Entonces, es obvio que tengamos que hacer el análisis de eso. ¿Cómo le llaman ustedes? Nosotros acá le vamos a llamar energía, pero ustedes le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman? A F por L. Trabajo. Bien, trabajo. Trabajo. Sí, señor, trabajo. ¿Mm? Entonces, de Dante. movida ya. Sí. Perdón, hay Dale, un, dale. vamos, un segundito, ya que dijo el compañero, creo que fue Jairo, ¿no? ¿Cuál es la definición entonces de trabajo desde el punto de vista mecánico? Para todos, ¿no? Ya que el alumno comentó, les pregunto, ¿cuál es la definición entonces que tenemos de trabajo? Nadie se anima. Es una fuerza por una distancia. ¿O no? Fuerza por distancia. ¿No es la fuerza que se Ajá. ejerce de trasladar un objeto de un lugar a otro? ¿O de un punto a Ajá. otro? Sería fuerza por distancia, así, el módulo de la fuerza por la distancia, así, a secas, digamos. Es la integral Por el de la coseno. fuerza por el centro. Si yo tengo un cuerpo para desplazar y le aplico una fuerza que forma un ángulo de 45 grados con el plano horizontal sobre el que estoy intentando desplazar esa fuerza, es así, es el módulo de esa fuerza inclinada por la distancia. Por el coseno del ángulo, profe, de la fuerza. Ajá. ¿Y por qué decimos coseno? ¿Qué nos interesa de esa fuerza? ¿Cuál componente? El componente que La corresponde con el paralela movimiento. al recorrido. Exactamente. Esa es la definición de trabajo, ¿eh? Es la componente del esfuerzo en la dirección del movimiento el que me interesa a mí. Y es esa la que efectúa trabajo, no es ni la fuerza resultante ni la componente vertical, no, es la componente en la dirección del desplazamiento lo que a mí me interesa. Y es lo que muchas veces por ahí en el análisis de partículas se pierde ese concepto. Ese concepto que vimos en física 1. Y eso es fundamental, es importantísimo, es la componente en la dirección del movimiento. ¿Se entiende eso? Por eso hemos integrado entre 1 y 2, que es la dirección del movimiento. Exactamente. Por lo tanto, no nos tiene que asustar que aparezca lo que dice acá, o como le ha dicho el ingeniero Heredia recién, un análisis energético. Y ahí está puesto, fíjense, F por L, le acaba de decir. O sea, se entiende que esta ya a esta altura, en cuarto año, ya sabemos que es la componente, que por ahí también les cuesta mucho. Acostúmbrense, no digan F por L así suelto, ¿no? Sino la componente de la fuerza en la dirección del movimiento del cuerpo. Ese sería el concepto, digamos, total, o bien dicho, de trabajo, ¿no? La componente en la dirección del movimiento. Bien, es F por L. Yo les hago una pregunta y como sé que no me van a contestar, me respondo yo. ¿Qué es F en el sistema internacional? ¿Qué era F? ¿Cómo se llamaba? F, B, A, ¿cómo le llamábamos? Magnitudes, ¿no es cierto? Bueno, F en el sistema internacional es una magnitud secundaria. Y no es primaria o principal porque nuestro sistema es másico. Por lo tanto, hay que hacer el análisis, bueno, vamos a hacer así, energético de F. Sabemos que es la masa por la aceleración. La aceleración es proporcional a la velocidad y el tiempo. Y la velocidad es proporcional a la longitud dividido el tiempo. Por lo tanto, la masa va a ser proporcional a la longitud dividido el tiempo al cuadrado.
y la m es magnitud principal. Por lo tanto, si uno hace F en unidades, que es igual a m por A, que es igual a L por T al cuadrado. ¿Mm? ¿Está bien? Eso es lo que vale F. M por L por T al cuadrado. Por L les queda ML cuadrado sobre T cuadrado. O sea, ahí está el análisis energético, dimensional, discúlpenme, el análisis dimensional de la fuerza. Ahí está, una unidad de energía entonces es un newton, porque está la fuerza, por un metro, porque está la longitud. Fíjense, estamos hablando ya de unidades en el sistema internacional. O sea, sabemos que el newton es el kilo, el metro, el segundo cuadrado por el metro, me queda kilo, metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿no? O sea que eso se llama joule. ¿Mm? Un joule que es igual a un newton por metro. Estos todos son unidades equivalentes para nuestro sistema internacional, ¿eh? Un joule es igual a un newton por metro. ¿Por qué? Porque proviene del F por L, está puesto acá. Y si lo vamos a ver en unidades fundamentales, en kilo, metro cuadrado y segundo cuadrado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a tener que tener en cuenta y ver que esto era una unidad de energía? Ahí sí quiero que me contesten. El metro cuadrado sobre el segundo cuadrado es una unidad de energía. Se denomina E minúscula en el sistema internacional y en el sistema técnico también, y se denomina energía específica. ¿Por qué? Porque es por unidad de masa. O sea que hacia la energía total, que es E, la dividimos en la masa. Ojo, en el sistema internacional la vamos a dividir por M, ¿no? En el otro, en el sistema técnico la tengo que dividir por G. En realidad porque es un sistema gravitatorio. Nos queda E minúscula. E minúscula se llama energía específica. Y si esta anterior, a esta fórmula, ustedes la dividen por la masa, les va a quedar eso, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahí está. En el sistema técnico se denomina energía específica a E sobre W. Esto es sistema técnico. La dividimos por el peso o por la gravedad, que en definitiva es lo mismo. Se denomina también, reitero, esta y esta tienen el mismo nombre, energía específica. Nosotros de esta no la vamos a ver, y si la vemos la vamos a transformar del técnico al internacional, a través de la constante G, la vamos a transformar a la primera. Entonces vamos a ver ahora el juego que presentan estas energías para considerarlas en la fórmula de Bernoulli y con eso terminar. Voy a borrar esto. De todo modo queda grabado, así que vamos a agrandar la pizarra. Ahí estamos. Les decía que nosotros íbamos a utilizar la del sistema internacional, o sea, E sobre M. ¿Está bien? Entonces, al dividir, acá se los puse yo, el kilo se va y nos queda como magnitudes fundamentales L cuadrado sobre T cuadrado. Es lo mismo que esto, que poner L así sobre T así. Y reemplazando, la L son los metros y la T son los segundos. Listo. Entonces, la energía específica de la ecuación de Bernoulli se va a medir en metros cuadrados y segundo cuadrado. Bueno,
¿Cuál es el significado? Fíjense qué lindo, ¿no? Qué buena expresión, porque me está diciendo cuánta energía, cuántos joule nosotros estamos poniendo o absorbiendo, eso lo vamos a ver bien en máquinas hidráulicas, o nos está entregando el sistema por cada kilo másico que evoluciona en el sistema. Por cada kilo de aire, por cada kilo de agua, me dice, me entrega tantos joules por kilo de agua. ¿No? En una turbina, la energía específica es de 500, o en una bomba, la energía específica, no sé, es de 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado, me dice que me entrega 1000 joules por cada kilo de agua que pasa por la bomba. ¿Queda claro? Fíjense cómo cierra todo. La energía geodésica total, E mayúscula, por eso, ¿a qué es igual? Que nosotros le llamamos potencial. Es el peso por la altura. ¿Mm? En vez de utilizar H, vamos a utilizar Z porque es la altura con la cual nos tenemos que acostumbrar en hidrodinámica, en hidrostática y en hidráulica en general. Y el peso es M por G, pero me he dicho que la masa no sirve, así que bueno, ρ por G, por B y por Z. ¿Mm? O sea, acá tenemos el peso del cuerpo, W, y acá tenemos la altura H. Esta es la energía potencial. Fíjense cómo es energía específica. ¿Mm? ¿Me van siguiendo? No, están perdidos. ¿Qué decía? A ver si alguno me agarra el apunte y díctame la ecuación de Bernoulli. 1. En la primera forma. El diferencial de P, profe. No, ya la resuelto. P sobre Ah, ρ más G por Z sobre ρ más. más G por Z Bien. más la velocidad al cuadrado sobre 2. Igual a una constante. Bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Cuál hemos tomado nosotros acá? La energía geodésica total. La energía geodésica total, en definitiva, en Bernoulli me dicen que es esta. ¿Mm? Bueno, ¿por qué me dice eso? Porque la energía Disculpe, específica... profe, ¿no le falta una G en el tercer término? B cuadrado sobre ¿Acá? 2G, ¿no es? No. ¿Qué unidades te va a dar acá? No, Bueno, esa es en la otra ecuación. La ecuación. La velocidad, ¿qué es igual? En unidades. Ya lo he puesto, ya me... Decime las unidades de la velocidad. Metro sobre segundo. ¿Cómo? Metro sobre segundo. Bien, está elevado al cuadrado. Cuadrado sobre segundo. ¿Está bien? Sí. Después la otra forma son energías, pero expresadas en metros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en hidrostática, que era la altura equivalente en metros, pero sigue representando energía? Ahora lo vamos a ver. Sigamos, miren. Entonces, si la energía geodésica total está es en Joule, ¿no es cierto? Porque es el peso, que ya sabemos que es ρ por G por B por Z. Si la dividimos en la masa, que es ρ por B, me queda que es igual a G por Z. Por lo tanto, en la ecuación de Bernoulli, y esto sí, grábenlo, G por Z se denomina energía geodésica específica.
O sea, ya tenemos la energía producida por el peso del cuerpo. Veamos este otro término, P sobre Rho. Y para eso, ¿qué hacemos? Consideramos el movimiento de un émbolo al que en su cámara del lado derecho existe aceite a una presión P. Entonces, producimos el desplazamiento, ¿no es cierto?, del émbolo, porque acá reina una presión P superior, digamos en 1 y en 2. La P1 es mayor que P2, es decir, hay una energía de presión que me desplaza el émbolo una distancia X. Bien, ¿cuánto vale esa energía? Vale P por B, de acuerdo a lo que nos dice la termodinámica. La presión por el volumen. ¿Por qué? Porque hay una variación volumétrica al desplazarse el émbolo desde 1 a 2. La cámara del lado 1 se agranda y la cámara del lado 2 se achica. Entonces, la energía puesta en juego es P por B. Si nosotros a esta fórmula de P por B la multiplicamos y la dividimos por Rho, me queda que Rho por B es M y me queda P por M sobre Rho. Por lo tanto, la energía de presión total, si la queremos expresar en Joule, es P sobre Rho por M. P sobre Rho por M. Ojo, esto es energía total. ¿Y por qué es total? Porque está la E mayúscula, no es por unidad de masa. Ahora bien, la energía por unidad de masa va a ser dividiendo, como bien decíamos acá, a la energía específica, era la energía total por unidad de masa. Entonces, si dividimos por M, nos queda P sobre Rho. Por lo tanto, en Bernoulli, el primer miembro P sobre Rho habla de la presión específica en metros cuadrados por segundo cuadrado. Pero miren esto, energía de presión específica. Miren esto, energía geodésica específica. O sea, ya hemos analizado la presión y la altura. Y esto se lo dejo a ustedes, díganmelo, ¿esto qué es? B cuadrado sobre 2. La energía cinética. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Si la tenemos que dividir por la masa, nos queda B cuadrado sobre 2. Y este es un invento mío, mío no. Con el ingeniero Heredia hemos llegado a la conclusión porque ponemos mucho énfasis en esto. Es la ecuación de la cátedra. Porque les va a romper la paciencia el ingeniero Heredia con los problemas. Y bueno, yo también. No, es una forma muy mnemotécnica, no está en ningún libro, pero para reforzar los conceptos. ¿Qué es lo más importante que maneja Bernoulli? Energía. P sobre Rho, G por Z, y B cuadrado sobre 2. ¿Estamos hasta ahí entonces, alumnos? Sí, más o menos, sí. Más o menos. Bueno, porque acá es un poco decepcionante el más o menos, pero bueno. No, en serio, lean un poco. No, sí. Estamos bien, Para profe. la pro- Sí, sí. No se Yo entristezca, se los profe. dejo ahí. Bueno, esto está todo grabado, ¿no? Pero
ténganlo presente. Para que sigamos, perdón, para que sigamos la clase que viene, digamos, con lo que